Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno encontrarnos por este medio. Pedimos al Señor que nos ayude para poder completar nuestro curso de teología del pacto. La teología del pacto es una teología muy importante porque es una teología transversal. No sé si es comprensible cuando yo les digo que es una teología transversal. Es importante porque ella no importa en qué doctrina nos paremos, qué principio, qué verdad, es muy importante tener un buen entendimiento de la teología del pacto. ¿Qué significa esto? Que Dios hizo un pacto con Él mismo de darse a conocer, de manifestar a su unigénito Hijo, que es la promesa del pacto, y con Él a un pueblo el cual se va a redimir. Con esta idea tenemos que empezar la clase y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder tener un buen tiempo. Vamos a pedirle al diácono Sergio que por favor nos guíe en oración. Señor Padre Celestial, hoy te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de podernos reunir esta hora, Señor, a aprender un poco más de ti, Señor. Gracias porque tú has bendecido nuestros hogares, nuestras familias, has bendecido la iglesia en la que estamos, has bendecido nuestros trabajos y sobre todo, Señor, nos ha bendecido como personas. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, Señor, a renunciar a nuestra maldad, a nuestro pecado y reconocer que tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, por el pastor que nos va a dedicar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender sobre el pacto, Señor Dios, y sobre todo lo que tienes para con el pueblo escogido, Señor. Gracias por nuestras familias y rogamos una vez más, Señor, que no tengas en cuenta nuestros pecados y nos ayudes siempre a buscarte. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, no sé si estamos recordando, ya que tuvimos un break la semana pasada y no pudimos continuar con nuestro estudio. La teología del pacto ve la Biblia como un solo mensaje, donde vemos una serie de pactos manifestados que ha hecho Dios y que pone dentro del escenario a la humanidad, aquellos que están dentro y fuera del pacto. Y nosotros hemos podido ver que con toda seguridad la Biblia por lo menos habla de dos pactos muy importantes en el sentido de la revelación progresiva, el pacto con Adán y el pacto eh, que es conocido como de obras, y el pacto de gracia que es en la persona de Cristo. Y tal vez ahí tenemos que hacer una aclaración, porque como todo es un solo pacto, sería incongruente hablar de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 frente a más de 1500 páginas del pacto de gracia. El pacto de Dios que ha hecho con su pueblo es un pacto de redención, es un pacto de salvación, y no sé si a alguno de ustedes se le ocurre cómo podemos organizar esta idea de la teología del pacto para no caer en esa separación y también en esa incongruencia de esos dos pactos que encontramos primordiales, que es el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Cómo podríamos hacer para entenderlo como un solo pacto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién se anima a participar? ¿Es comprensible lo que estoy diciendo? Buenas noches, hermanos. Bueno, respecto al pacto de gracia, pues nosotros tenemos la salvación que se nos ha dado a través de Jesucristo y o sea, no hemos hecho nada para eso. Dios nos la ha dado. Es el perdón de los pecados. Él nos salva a través de Jesucristo. Pero no por el hecho de que seamos salvos, no indica que no vamos a cumplir la ley que el Señor dejó, que es la obra, que es el pacto de obras. O sea, estamos sujetos
a la ley. Y por lo tanto, pues, si somos ya redimidos, pues obvio que vamos a cumplir más con esa ley. Ok, Alice, muy buena tu participación, pero ¿cómo entendemos esta posible separación que nosotros vemos? Porque cuando hablamos del pacto de obras es que Dios le dice a Adán, si tú no obedeces, ciertamente morirás. Él desobedeció y murió y fue separado. Inmediatamente vemos la intervención de Dios y de ahí que nosotros entendemos el tema del pacto de gracia. ¿Por qué razón? Por todas las consideraciones que tenemos de las imposibilidades que tenía eh, Adán y Eva para volver a Dios. Entonces, hay algo que yo quiero que tratemos de meditar antes de entrar a esta última parte. Eh, Buenas noches. ¿Quién es Tim? Buenas noches. La última persona que se conectó quisiera saber quién es. Tatiana. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, estamos hablando del pacto de gracia y el pacto de obras dentro de la teología del pacto. Y la teología del pacto es la doctrina por la cual nosotros queremos entender cómo Dios se relaciona, cómo Dios se relaciona con su pueblo, con sus criaturas. ¿Por qué razón? Porque su palabra, la ley de Dios, es vinculante. Alice nos decía que en el pacto de obras había que cumplirlo perfectamente y después en el pacto de gracia Dios nos salva y nos vincula a través de la ley. Esa fue su comprensión, Alex, ¿cierto? Sí, señor. Ok, yo quisiera que tú me explicaras algo. Entonces, si la primera parte se vincula por medio de la ley y la segunda también, ¿cuál es la gran diferencia? No, los que estaban bajo la ley también, igual ellos fueron salvos por gracia, porque es que ningún ser humano puede cumplir toda la ley. Pero es que bueno, lo que yo quería aclarar es que eh, yo he escuchado mucho en medio del pueblo cristiano que por el hecho de que estemos bajo el pacto de la gracia, ya no estamos sujetos a la ley. Entonces, para mí eso es un grave error. Eso era lo que quería aclarar. Ok, ¿hay alguna pregunta sobre lo que estamos diciendo o hay algo que no se está entendiendo? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo que yo quiero que nosotros comprendamos es que Dios creó el mundo. Nosotros sabemos cómo lo creó por Génesis capítulo 1. Creó a sus criaturas y creó unas criaturas que son responsables delante de Él y que fueron creadas para su gloria y su adoración. Y tenemos por lo menos dos tipos de criaturas en el Génesis relatadas, que habla de los ejércitos de los cielos, refiriéndose a los ángeles, a todos los tipos de ángeles en su especie y al ser humano. Ambos están vinculados por una obediencia perfecta que demanda a Dios con él. Cualquiera que quebrante este mandamiento es causal de la sentencia, toda alma que pecare esa morirá. Entonces, la teología del pacto nos habla de que Dios se comprometió consigo mismo para tener un pueblo por la eternidad. No sé si es claro en ese sentido.
Por eso la teología del pacto tiene que ser entendida como una verdad transversal en todas las escrituras. Hablemos de cualquier tema, tenemos que tener claro que Dios hizo un pacto con su pueblo, que es perfecto, que es eficaz. Lo que quiere decir es que no va a fallar, pero tiene una perspectiva redentora. Cuando nosotros vemos Génesis 1 y 2, está la premisa que se le da a Adán: no comas de este árbol, porque si comes de él, ciertamente morirás. ¿Sí se acuerdan? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, la vida es la recompensa por la obediencia a la ley, y la muerte es el castigo por la desobediencia. Este es el lenguaje del pacto. ¿Esto es claro? No, pastor, no entendí. ¿Qué no entendiste? No, me enredé ahí en lo que estaba diciendo. Ok. Nosotros tenemos que tener una cierta eh, agudeza teológica para poder entender cuál es el lenguaje del pacto, ¿sí? El lenguaje del pacto frente a la realidad de Génesis capítulo 2 versículos 16-17, porque es la primera vez que Dios dice y demanda: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Nos damos cuenta que hay un lenguaje pactual implícito en este mandamiento. ¿Cuál es ese lenguaje que nosotros tenemos que entender o comprender? La vida es la recompensa por obedecer la ley, y la muerte es el castigo por la desobediencia. A lo que yo les estoy diciendo, este es el lenguaje del pacto. O sea, Dios hizo un pacto y publicó cuáles eran sus términos. Ahora sí, Alex. Sí, ahora sí ya entendí. Muy bien. Cuando Adán falla en guardar el pacto, lo que está evidenciando es la incapacidad humana de poder guardarlo. Ahora, o sea, yo quisiera que consideráramos algo. Génesis 1 y 2 son los dos únicos capítulos de toda la Biblia que el hombre no está relacionado con el pecado. Esto es claro. A partir de Génesis 3, nosotros entendemos que entra el misterio de el pecado. ¿Y por qué digo el misterio? Porque nosotros no podemos decir cómo o sea, podemos decir cómo se manifestó, pero no sabemos cuál es su origen. Entonces, porque Dios creó a Adán y a Eva buenos en gran manera, pero ellos se corrompen al desobedecer. Ellos eran criaturas libres que podían obedecer o no a Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? La transgresión de la voluntad de Dios. Y eso corrompió su ser, corrompió su vida, y eso es lo que nosotros vemos como una consecuencia, y es lo que nosotros hemos podido ver a lo largo de nuestras clases en la estructura del curso, ¿sí? Porque a partir de este momento miramos que Dios hace una promesa que es creíble, y cuando nosotros consideramos esta promesa que es creíble, queridos hermanos, tenemos que considerar algo. En Génesis 3:15 dice algo que es supremamente maravilloso, pero también hay una verdad latente para la vida mortal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá
en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y recordemos que la aparición de Satanás en forma de serpiente, vemos que aparece como de manera súbita. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacerles comprender? Dios desde la eternidad había determinado salvar un pueblo. Ese pueblo iba a ser salvado por medio de su obra redentora y se iba a otorgar los beneficios de salvación gratuitamente. Por eso vemos el pacto como un pacto de gracia, porque hay unos beneficios que nadie los ha ganado, pero que nosotros tenemos que entenderlos, que es dentro del plan de Dios. Ahora, dentro del plan de Dios, toda la Biblia nos asegura que Dios no incitó al hombre para que pecara, que Dios no es tentador para tentar a nadie. Tampoco en él se ha originado el pecado, ni hay ninguna transgresión. Todo lo contrario, dice que Dios es santo, santo, santo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos? Que nosotros tenemos que comprender y entender que hay un solo pacto en toda la Biblia. Cuando nosotros hablamos del pacto de obras, estamos diciendo que la ley demanda, y esto es muy interesante, obediencia perfecta, porque eso es justo. Quien puede cumplir la ley perfectamente, pues está dentro del pacto. Ahora, la persona de Jesús es la única persona, el único ser, Él es Dios que puede cumplir perfectamente la ley. Por lo tanto, cuando nosotros vemos Génesis 1 y 2, Dios pone a la criatura, al ser humano, a Adán y a Eva, como la corona de la creación. Y esta corona de la creación fue creada buena en gran manera sin relación con el pecado. Al caer en pecado, esto no sorprende a Dios, porque Dios interviene inmediatamente a pesar de la condición de Adán y de Eva, los busca, los llama, los justifica, los redime, les permite nacer de nuevo y les da la promesa de redención. Ahora, una vez redimidos, ellos tienen que confiar en la palabra de Dios y es aquí donde viene la cuarta parte de nuestra clase, que desde Adán y Eva, todos están esperando el reino de Dios. Y el reino de Dios y la venida del reino de Dios es segura. Ahora, si nos damos cuenta, siempre el reino de Dios salva a quienes fueron elegidos antes de la fundación del mundo, salva a los que están dentro del plan de redención, salva a los que están inscritos en el libro de la vida, pero todos están perdidos dentro de un mundo mortal, incluyendo a Adán y Eva. Génesis 1 y 2 es parte de Génesis. No es otro libro, no es otra revelación. ¿Y Dios cómo salva? En el justo cumplimiento de la ley de manera perfecta que hace su unigénito Hijo, y esa justicia es imputada a todos y cada uno de los que hoy esperan la venida de su reino. ¿Esto es claro para ustedes? Muy bien. ¿Hay algún tipo de pregunta? Hay algo importante que tenemos que considerar, mis amados hermanos. Dios es rey absoluto, eterno, único y perfecto. Su reino es universal, no tiene límites. Su reino es la forma como nos explica el gobierno sobre todas las cosas y nos enseña que estamos bajo su autoridad, sometidos a sus sabios
e inalterables designios. Lo que quiere decir, en otras palabras, que nada toma por sorpresa a nuestro Dios. No hay nada. Que Él vive y reina eternamente. Y su reino es manifestado en la persona de Jesús, y por ende este reino tiene que ser gobernado, y es gobernado a través del decreto eterno de Dios, que es manifiesto en el pacto eterno de redención, que es la expresión más documentada, explicada, revelada, disfrutada del reino de Dios. ¿Es claro para ustedes esto? ¿Hay alguna pregunta? Alice, ¿cómo vamos? ¿Estoy siendo claro o hay algo que me he perdido? No, señor, está siendo bien claro. Pero ¿encuentras diferencia con lo que tú dijiste hace un instante o no? Sí, Alice, señor. Sí, claro que sí se encuentra ¿cuál es la diferencia a lo que diferencia? inicialmente dije. ¿Cuál es la A ver, diferencia? la diferencia es que el, bueno, cuando se cayó en pecado, pues Dios mismo dio la solución con Adán y con Eva, con Adán y Eva. Y todos somos redimidos, pues porque Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Por eso, pues todos hemos sido salvos por gracia. Ok, pero no me has dicho la diferencia. Tú al Mm, comienzo me hablaste del pacto de obras y el pacto de gracia como dos revelaciones diferentes o apartes. No, porque son una sola. Es el mismo pacto que Exactamente, hizo el Señor, sí. exactamente. O sea, es Ajá. como la introducción de la historia cuando nos dicen realmente no estaba pasando nada que sorprenda a Dios, y nosotros tenemos que mirar eso. ¿Sí es claro? Sí, sí, señor. Digamos que es difícil de entender y es difícil de entender para muchas personas que, pues, ¿por qué resultó el pecado? Si Dios todo lo hizo bueno en gran manera. Sí. Pero miren que por eso yo les digo que el pacto de redención es la revelación más documentada, explicada, revelada, disfrutada del reino de Dios, mediante la cual sabemos que Dios gobierna y cómo estamos seguros en sus manos hasta la plenitud de su reino. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que cree en Jesús, la justicia de Jesús le es dada, en términos legales se llamaría imputada. Lo que pasa que yo soy justo delante de Dios, pero como estoy viviendo la vida mortal, yo necesito el aliciente de saber que por ser cristiano, por creer en Cristo, mis pecados han sido perdonados y he sido trasladado al reino de Dios. Al ser trasladado al reino de Dios, soy una nueva criatura, pero mi manera de cómo yo me vinculo con Dios, cómo yo vivo dentro del reino de Dios, tiene que ver no con una religión, sino con una vida permanente en crecimiento constante de mi carácter como miembro del reino. Mediante el pacto, el reino se define en cuanto al gobierno de su ley y para su gloria. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que si yo creo en Jesús, si yo tengo un corazón nuevo, tengo un espíritu nuevo, yo amaré y desearé crecer en hacer la voluntad de Dios. Por eso una gran lucha es lo que mi corazón desea hacer con relación a lo que Dios dice que debo de hacer. Ahora, si yo pertenezco al reino de Dios,
¿Cómo me vinculo dentro de la patria celestial, del reino de Dios? Deseando hacer las cosas que Dios dice que son buenas para que yo viva. Pues su reino tiene que ver con la plenitud de una vida para Dios. ¿Es claro lo que estoy diciendo aquí? Si nosotros pensamos en la ley, nos damos cuenta que toda la ley tiene aspectos morales, tiene aspectos civiles, tiene aspectos ceremoniales o religiosos y tiene aspectos de vida. Y el reino de Dios se manifiesta de esa manera, de una vida para Dios, donde yo estoy diciendo que Dios ha dominado todas las áreas de mi vida para yo manifestar su obra, su gloria y su justo juicio en medio de lo que yo creo. Y es así como, mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar que si yo creo que Dios hizo un pacto consigo mismo de salvar un pueblo, Él me salvó, me trasladó del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es hacer nuestra voluntad a nuestra manera, a nuestro encargo, a nuestro gusto. Y nos traslada al reino de la luz, donde se nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para deleitarnos en la verdad de Dios. El reino de Dios es una de las doctrinas más descuidadas, más despreciadas y tergiversadas que está en la iglesia. De hecho, la gran mayoría de las personas creen en una salvación por obras y no por gracia, porque quieren hacer cosas para ser salvos en vez de entender que lo que hacemos es por ser salvos. Porque yo debo de desear obedecer a Dios, agradar a Dios y apartarme de una vida religiosa y tener una vida coherente, íntegra para nuestro Dios, porque nuestros designios deben estar alineados o sincronizados con la voluntad de Dios, porque de esto se trata. Fíjense que es interesante que el Señor Jesús en Mateo 28 dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los bautizan o los marcan en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo y les enseñan todas las cosas que yo os he enseñado. Y esto es el reino de Dios. Su reino entonces debe ser creído, pero a su vez vivido. Creído, vivido, pero también disfrutado. ¿Por qué razón debe ser creído, vivido y disfrutado? Porque la plenitud del reino de Dios debe ser esperado en nuestros corazones. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo quiero saber si me están comprendiendo y si me estoy dando a entender, porque en otras palabras, lo que les estoy diciendo es que el creyente, el miembro del reino de Dios, está esperando que Cristo venga. ¿Sí es claro? Muy bien, Alice, muchas gracias. Diácono Sergio, ¿cómo lo ve? La pregunta sería, ¿están esperando el reino de Dios? Siga, diácono, que espero su participación. Bien, pastor, sí, claro. Desde luego esperando la venida del Señor. Ok, quienes esperan el reino de Dios se entregan por completo a sus normas y de todo corazón, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu, deben deleitarse en la obra que Cristo está haciendo en sus vidas.
porque Él quiere que nuestros ojos sean puestos no en las cosas mortales, sino en las cosas de arriba. Eso es con alegría, con confianza. Esperar que Cristo venga es estar preparados para su llamado en cualquier momento. Y esto es algo que debe ser muy importante para nosotros, porque yo puedo tener una buena teología, puedo tener una buena liturgia, pero puedo tener temor a la muerte y eso no sería congruente. Esperar en el reino de Dios, escúchenme el argumento, esperar en el reino de Dios, el reino de Dios es confiar por completo, perseverando con alegría y servir comprometidos, aguardando la consumación de su pacto. O sea, en algún momento esta historia de la mortalidad de la humanidad ha de terminar. Y yo les pregunto, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Porque Dios tiene un plan y debemos estar confiados que nuestro destino no es sobrevivir a la mortalidad. O sea, mi destino no es sobrevivir a una enfermedad o a un fracaso económico o a un fracaso conyugal. Esperar en su reino es mantener calma en la adversidad, esperanza en la prueba, firmeza ante la tentación y humildad ante la bendición. Queridos hermanos, la teología del pacto nos dice que Dios prometió salvar personas que son añadidas al reino de Dios por medio de la fe. Y el destino de estas personas, ¿dónde es? ¿Quién me ayuda? Es una pregunta. Si están por ahí mis queridos estudiantes. Pues el destino de esas personas es añadidas al reino. Ok, Si entendí bien la pregunta. muy bien. No, sí, perdóname que sea tan escuelero, Alex, pero entonces ayúdame en algo. ¿Cómo tú piensas desde el conocimiento bíblico que tú tienes que es el reino de los cielos? Pues es el conocimiento que todos tenemos de Dios y que sabemos que somos su pueblo, que conformamos ese reino. Ujú. ¿Qué más me puedes decir? Pablo lo explicó en Romanos 14, versículo 17. Fíjese qué es lo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora yo quiero que pensemos en algo que es interesante y lo hagamos con toda claridad. ¿Cuál es la lucha más grande que tenemos en la cristiandad? ¿Cuál es la lucha más grande que tenemos en la cristiandad? Sí, pastor, eso sí es complejo en todo. Nuestros Son pecados, muy bien, Jenicita. Fíjense que no es el dormir, no es el comer, no es la vida, es obedecer. Pero son Pero muchas.
Muchas. Sí, claro, Él es el obedecer en varias áreas de la vida, pero lo importante es obedecer con paz y con gozo en el espíritu. ¿Qué es lo que nos está prometiendo? ¿Cómo se llama esto? La palabra de Dios a través del apóstol Pablo que escribe a los romanos. Esto me parece hermoso que nosotros lo podamos meditar, porque a veces nosotros estamos en la lucha de la comida, del sustento, del abrigo, y nosotros nos damos cuenta que eso nos amarga, nos frustra. Y Pablo dice, oigan, reflexión en algo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Quienes quieren la cita es Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice, el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Ahora, cuando nosotros consideramos esto, y yo quiero que nosotros miremos, cuando nosotros estamos esperando el reino de Dios, estamos siendo moldeados en disfrutar el obedecer a Dios. Cuando nosotros disfrutamos el obedecer a Dios, estamos esperando su reino y nos mantenemos con calma en la adversidad, con esperanza en la prueba, con firmeza ante la tentación y con humildad ante la bendición. ¿Qué es lo que yo quiero decirles? Cuando nosotros estamos procurando hacer bien las cosas y no vemos el resultado en esta vida mortal, ¿qué tenemos que llenarnos? Llenos de calma. Cuando Dios nos prueba en esta vida mortal, nos tenemos que llenar de esperanza. Cuando estamos en la lucha frente a la tentación que pensamos que vamos a desfallecer, que vamos a caer, esto es muy importante, mis amados hermanos. La firmeza, el procurar agradar a Dios y no nuestra propia carne. Y cuando todo está yendo bien, tenemos que pedirle al Señor humildad, porque estamos en esta mortalidad. El reino de Dios será manifestado y pleno en la eternidad. Y en la eternidad no habrá relación con el pecado. Y esto es muy importante. Salmo 130, versículos 5 al 8. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperaré Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mi esperanza de vivir en el reino de Dios me tiene que animar a vivir todos los días para Dios, sabiendo que mis pecados han sido perdonados, sabiendo que tengo luchas constantes, pero que un día el Señor Jesús vendrá a cumplir y dar por definitivo esta historia de redención, traer la bendición del pacto, que es estar con Dios en su reino por la eternidad. Ahora sí está más claro. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. A veces, mis amados hermanos, y lo que yo voy a decir, tienen que por favor tener cuidado cómo lo racionalizan. A veces nosotros pensamos que podemos cambiar y en cada tentación nos damos cuenta que no hemos cambiado.
Pero un día el Señor, ¿qué es lo que promete? Que veremos esa obra que tanto hemos esperado, pero no porque nos esforcemos, sino porque Dios la está haciendo en nosotros. Por eso, frente a la tentación y frente a obrar en contra de la ley de Dios, el Salmo 37, versículos 3 al 6 dice, confía en Jehová y haz el bien. Recuerden que hacer el bien es hacer bien. Hacer bien es como bien dice Dios que yo debo de hacer. Entonces, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahora, esta expresión de este salmo no es un mantra. ¿Se entiende lo que es un mantra? Tatus, ¿tú entiendes lo que es un mantra? Un mantra es como un rezo que se repite, pero sin sentido. Es como un Padre Nuestro, algo Es, así. es como una oración que uno dice y piensa que va a ser efecto. Voy a hacerles un ejemplo. Hay personas que tienen dentro del cristianismo este mantra. Señor, soy pecador, cámbiame, cámbiame, por favor. Yo no quiero seguir pecando, cámbiame. Y cada domingo, cada vez que oran, oran de esta manera. ¿Por qué les digo que están orando como un mantra? ¿Qué dice el Salmo 37, versículos 3 al 6? Dice, confía en Jehová. Pero si yo confío en Jehová, ¿qué tengo que hacer? Dice acá el versículo. Haz el bien. Ahora, ¿qué determina lo que es bien y lo que es mal? Es pregunta. La palabra del Señor. Ah, ok. Y dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Apacentarte de la verdad es alimentarte de la verdad. O sea, si yo confío en Jehová, mi voluntad es hacer lo que es correcto para Dios. Y mientras que estoy en esta tierra, me estoy alimentando de la verdad. Y esto tiene que ser un deleite en Dios. Ahora miren lo interesante. Por eso le decía que muchos cristianos oramos como si fuera un mantra. Porque yo oro, Señor, cámbiame, y estoy orando de esa manera porque veo que estoy haciendo mal, pero no hago nada por hacer el bien. Entonces, es ilógico. Dime, Tatus, Papá, es que tengo una pregunta. dime. Digamos, yo cuando salgo de la casa, pues cuando me monto a la moto, yo siempre hago una oración como para que pues Dios me cuide, pero pues siempre es la misma oración. ¿Eso está mal? ¿Eso es, sabes, es una oración mantra? Ok, tú tienes que orar. Voy a hacerte un ejemplo. Señor, gracias por este día. Me imagino que es así. Y ayúdame a llegar con bien a mi trabajo. Que no me pase ningún accidente. Protege la moto, protégeme a mí, porque quiero estar bien. Ahora, si tú sales manejando, no respetando las señales, no considerando el clima, no considerando las leyes de tránsito y no teniendo inteligencia peatonal, pues lo más probable es que no es coherente tu oración. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 6 referente a la oración, Alex, y a las repeticiones? Que no debemos hacer vanas repeticiones. ¿Por qué razón no se deben hacer vanas repeticiones? ¿Dónde es que está en Mateo? ¿Qué pastor? ¿Lo analizo bien? Mateo 6.
Mateo Es que dice de la siguiente manera, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos oran en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Él dice que debemos orar en secreto, a puerta cerrada, orando al Padre que está en secreto. Pero fíjese que el versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que le pidáis. Ahora, vamos a responder lo que nuestra hermana Tatiana está diciendo. Si nosotros tomamos y comprendemos que Dios ha hecho un pacto consigo mismo de tener un pueblo, ¿qué significa esto en nuestra vida diaria para cada uno de nosotros, hermana Jenny? Me repite la pregunta, pastor, qué pena. De acuerdo a la teología del pacto dice que Dios ha hecho un pacto consigo mismo de tener un pueblo para sí, al cual lo ha traído y lo ha añadido por fe. Sí. ¿Esto qué significa para nosotros en nuestra vida mortal, en nuestra vida diaria? Pues que Dios ya nos justificó, bueno, que Jesucristo nos justificó, que debemos vivir seguros de que somos hijos de Dios. Muy bien, pero ¿qué significa que somos hijos de Dios? Pues Usted que somos dijo que estamos seguros que de somos él, hijos de Dios, pero ¿qué significa eso? estamos seguros de que Dios nos salvó, o sea, desde antes de el pacto que él hizo consigo mismo es de salvar a su pueblo. Somos miembros de su pueblo. Muy bien. Fíjense que yo les voy a decir, si yo soy hijo del panadero del barrio, eso tiene cierta dignidad. Si yo soy hijo del alcalde del barrio, eso es una dignidad. Si yo soy hijo del presidente de la nación, es una dignidad. Y si yo soy hijo del hombre más poderoso sobre la tierra, es una dignidad. Ahora, cada una de esas dignidades me brinda unos privilegios. Lo que el pacto está diciendo que todos los que son añadidos al reino de Dios, su Padre es Dios todopoderoso. Por eso dice, confía en Jehová y haz el bien. O sea, a quien tenemos que agradar es a Dios a través de su palabra, para que cuando habitemos en la tierra vamos a estar tranquilos con la verdad. Entonces Tatiana pregunta, cuando yo oro la misma oración todos los días a Dios, ¿estoy orando mal? Pues para ser correctos hay que decir que la oración no es un mantra. Por lo tanto, no debo repetir exactamente lo mismo, porque la oración es hablar con Dios, es mi tiempo a solas con Dios. Y de alguna manera, lo que yo tengo que aprender es a deleitarme en Dios. Entonces, yo debo estar seguro que si yo voy a salir de mi casa y voy a llegar a mi trabajo, a mi centro de estudio, a terminar de hacer la diligencia que es así, yo estoy cuidado por el Señor. Y algo que tengo que estar agradecido siempre, Señor, gracias por los medios de transporte que tú me has dado. Gracias por la economía que tú me has dado. Gracias por la salud que tú me has dado. Gracias porque hoy puedo tener la habilidad de ir en moto, en carro, en lo que fuese. Y en medio de esas gratitudes yo puedo recordar las situaciones que estoy viviendo. Si está viendo un sol maravilloso, que es un clima muy bueno para andar en moto, Señor, gracias por el sol que hay. Hoy, Señor, ayúdame a no olvidar que tú me estás cuidando. Ayúdame a no olvidar que yo estoy en tus manos. Ayúdame a no olvidar que eres mi Padre. Si se dan cuenta, es hablar con Dios, porque al otro día puede que no salga el sol, puede que esté lloviendo y haciendo un frío. Entonces, ahí que diríamos,
Señor, quita la lluvia. Tenemos que aprender a agradecer también, Señor, gracias por la lluvia. Dame la habilidad para poder estar segura, para poder llegar a mi destino. Es pensar en Dios y al pensar en Dios, yo estoy pensando en todo lo que Dios como mi Padre Todopoderoso, como Dios puede hacer en favor de sus hijos. Y yo soy su hijo o su hija. ¿Te respondí, Tatus? Sí, señor papi, muchas gracias. Muy bien, acá dice en el Salmo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, cuando yo me deleito en lo que Dios hace, yo estoy diciendo, Dios es un Dios de pacto, Dios me ha prometido que mi vida está segura en sus manos, aún después de la muerte. El Señor Jesús dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso el salmo que estamos viendo es muy importante porque nos dice que confiemos en ese pacto que él hizo antes de la fundación del mundo. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Qué significa esto en otras palabras, queridos hermanos y hermanas? Que pase lo que pase, escúchenme bien, pase lo que pase, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra iglesia está segura en las manos de Dios. Yo no tengo que reclamar, no tengo que decretar, no tengo que exigir, no tengo que demandar, mucho menos desconfiar, mucho menos quejarme, porque lo que yo estoy viviendo es necesario para mi vida, para aprender a deleitarme en Dios, aprender a confiar en Él. Dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Acá hay dos cosas importantes. Nosotros obramos bien no para ser aprobados por las personas, sino para agradar a Dios. Y lo que hacemos para agradar a Dios tiene un privilegio, tiene su bendición, tiene su derecho. ¿Es claro lo que estoy diciéndoles? Porque la razón es que su reino es seguro. Nosotros fuimos trasladados al reino de la luz, al reino del unigénito Hijo de Dios, donde todo nuestro ser está seguro hasta el final de los tiempos. El reino de Dios es seguro porque Él es el Rey, el Redentor de su pueblo, al que gobierna sabia y justamente. Y hay eventos de la vida que sí son adversos. Y hay eventos de la vida que son inciertos, hasta podríamos decir frustrantes. Pero ¿qué Dios quiere? Que yo ponga mi confianza en el autor y consumador de la fe y no en las circunstancias. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar algunas cosas de estar viviendo en el reino de Dios. Porque cuando yo estoy viviendo dentro del reino de Dios, cuando tú estás viviendo dentro del reino de Dios, espero por completo su reino. O sea, todo lo que estamos viviendo es circunstancial. Hoy te dan un diagnóstico adverso. Eso es circunstancial. El mensaje que ha venido del cielo me dice que yo he de terminar en el cielo junto con Cristo en novedad de vida. Por eso cambia todas las motivaciones de mi vida. El mensaje de Dios ha sido revelado a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, para traer motivaciones diferentes. Todo lo que pasa en mi vida
ha sido determinado por Dios. Y la Biblia dice que todas las cosas son para bien, aun aquellas que nosotros no entendemos ni comprendemos. Y hay algo que es importante. El hecho de pertenecer al reino de Dios no me hace inmune ni al dolor, ni a la justicia, ni a la injusticia, ni a la adversidad, ni a la muerte. Lo que nos promete es una vida nueva en un lugar seguro por la eternidad, con todos los beneficios y privilegios de una novedad de vida gloriosa, transformadora, perfecta. Muy bien, mis amados hermanos. No sé si es claro lo que he estado compartiendo con ustedes hasta aquí. Y quisiera que ustedes y yo hoy meditáramos y no olvidemos, la teología del pacto promete un reino para todos aquellos que han sido inscritos en el libro de la vida, los que tienen que vivir la vida mortal esperando la venida de su Mesías, del Rey de Reyes, de nuestro Señor Jesucristo y la plenitud del reino glorioso del Señor. Mientras que estamos aquí, esta esperanza de que el reino de Dios viene pronto, que nuestro Señor Jesús viene pronto, debe ayudarnos a confiar y a aprender a deleitarnos en su palabra y vivir como parte de su reino en la patria celestial. ¿Es claro o hay algo más que aclarar? ¿Hay preguntas? Muchachos, ¿están ahí? No, bien, pastor, gracias. Hay que Muy bien. aprender a confiar en el Señor, como dice usted. Ok, quiero terminar con esto. De Génesis a Apocalipsis, el pacto es uno solo. El pacto depende del cumplimiento estricto de la ley de Dios. El único que cumplió la ley de Dios es Cristo y Él vino en nuestro rescate y nos ayuda a entender y comprender que somos parte del reino de Dios cuando Él obra en nuestra vida todo el tiempo para aprender a vivir en su reino bajo su pacto, porque su pacto es vinculante. Por eso tenemos que desear de todo corazón, de manera natural, el agradarle a Él y no agradarnos a nosotros mismos, mucho menos a otros, pero cuando agradamos a Dios, nos vincula entre las personas del reino de Dios que estamos buscando las mismas cosas. Por eso, el creer en Dios me hace una persona de fe llena del Espíritu Santo que busca hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos unidos no por personas, no por un nombre de una denominación, sino por lo que Dios está obrando en nuestro favor. ¿Esto es claro? Sí, señor. Muy bien. Pues demos por terminada la clase de la teología del pacto. La próxima clase es una introducción al Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo les quiero rogar, les quiero pedir algo que es muy importante. Estemos pendientes leyendo la Biblia, orando al Señor, pidiéndole que Él obre en nuestro corazón para que nosotros podamos vivir en su justicia, en santidad, en piedad. Amén. Muy bien. Vamos a pedirle
a nuestra hermana Alex, si nos puede despedir en oración. Amado Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y cada oportunidad de estas que tenemos, entendemos más de tu palabra, Señor. Nos pone a pensar y a meditar más sobre quién eres tú y sobre todo lo que tú has hecho por nosotros y todo lo que hay escrito, Señor, ahí en la Biblia. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos que nos permita, Señor, tener una buena noche, poder descansar, poder recobrar esas fuerzas que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida, en el transcurrir aquí sobre esta tierra, Dios. Ayúdanos a entender que tú lo eres todo, Señor, y que debemos estar es bajo tus alas, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, pastor. El Señor les Chao, hermano. bendiga. Buenas noches, descansen. Gracias.